Hola, buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la terapia cognitivo-comportamental con niños y adolescentes. Vamos a ver las diferencias más salientes con la clínica de adultos. Bueno, por un lado tenemos que la terapia cognitiva está más orientada hacia los tratamientos con pacientes adultos. En niños no cuenta con la misma difusión y desarrollo. Dentro de la hipótesis básica de la terapia cognitivo-comportamental, el esquema es pienso, siento y actúo. El objetivo de la terapia se centra en que se flexibilicen los modelos patológicos del procesamiento de la información, ya que no padecemos por las situaciones en sí, sino por las interpretaciones rígidas que de ellas hacemos. En los niños es fundamental la utilización de metáforas, eh, historias y analogías acordes al momento evolutivo e intereses de los niños constituyen algunos recursos óptimos para superar las dificultades. En toda psicoterapia, la comunicación es una de las herramientas fundamentales. En los tratamientos con niños, esta se vuelve un desafío especial para los terapeutas. El uso de un lenguaje adulto puede obstaculizar el establecimiento de una adecuada alianza terapéutica y la asimilación de las intervenciones. Dentro de las nociones generales y particulares de la terapia cognitivo-comportamental, tenemos que lo que genera el cambio es la relación terapéutica. Esta empatía, el vínculo auténtico, son los elementos centrales de la terapia con los chicos. Esto es fundamental. Y tenemos que, de 0 a 3 años, nos vamos a conectar más desde la mirada, los gestos, desde lo sensorial. Hay mucho menos palabras, experiencias agradables y placenteras, juegos agradables, presencia de colores, que los niños se puedan mover, se puedan desplazar. Tenemos que de 3 a 6 años aparecen juegos, imaginación, metáforas. Nosotros tenemos que bajar al mundo infantil. Esta es una de las razones por qué algunos adultos no quieren trabajar con niños. Entre los 6 y los 12 años tenemos chicos con más capacidad de juegos sociales, juegos reglados. Muchos adultos se sienten más cómodos porque no tienen que bajar tanto al piso a la acción corporal. Entre los 12 y los 18 años hay más participación en la toma de decisiones, por dónde quieren llevar el tratamiento. Siempre tienen que estar de acuerdo. Cuánto tiempo, para qué, son más activos en el diseño del tratamiento. Vamos a la segunda. Tenemos que intervenir tempranamente con niños y adolescentes. Esto es muy importante. Hay un efecto que se llama efecto durmiente, que es como la psicoterapia puede tener un efecto duradero hasta la adultez, ¿no? Si ese niño tuvo una experiencia terapéutica positiva, a ese efecto duradero lo llamamos efecto durmiente. Hoy hay nuevos modos de intervención. Por un lado están los cambios sociales que influyen, como la pandemia. De hecho, está en el centro del malestar de muchos niños. Hoy se están observando y estudiando respuestas conductuales nuevas a partir de la pandemia. No hay que patologizar todo, pero habrá que tener en cuenta el contexto. Después de largos periodos de aislamiento va a ser algo atemorizante para todos, porque en nuestra mente construimos que afuera hay amenazas. También el uso de las tecnologías atraviesa nuestro modo de relación social. Por otro lado, tenemos que los grandes cuadros psicopatológicos en adultos tienen sus orígenes en la niñez. Por eso se va a poner el foco en intervenir tempranamente. Kendall diferencia patologías usuales en la clínica infanto-juvenil.
Hay un grupo que corresponde a los llamados trastornos internalizadores, que incluyen depresión y trastornos de ansiedad. El segundo grupo corresponden a los trastornos externalizadores, donde predominan las problemáticas basadas en la agresividad y el comportamiento disruptivo. Las personas están buscando una nueva manera de adaptarse. A veces la mejor adaptación es la introversión. Cada uno de nosotros tenemos distintos estilos de adaptación. Cada uno de nosotros llegó al coronavirus con ciertas características previas y esta sensación de falta de control y de dominio va a potenciar esas situaciones previas. Algunos van a responder más hacia afuera, algunos chicos se pondrán más inquietos, irritables, otros se van a poner más temerosos, más introvertidos. Vamos a ver si son más internalizadores o externalizadores. No son límites nítidos, por eso se habla de dimensiones, un modo de entender la psicopatología. Hay niños que presentan síntomas internalizadores y otros externalizadores. Todos somos en un punto inter y externalizadores. En algunos contextos me pongo más para adentro y en otros más para afuera. Dentro de los síntomas internalizadores tenemos que si hay una disfunción en la adaptación del sujeto, aparecen síntomas más para adentro. Y el que más sufre y el que más lo nota es el sujeto, como ser en la ansiedad y en la depresión. Y en los síntomas externalizadores son los que notan más el contexto, ¿no? Como ser, me enojo, doy un portazo, grito. Quizás yo me siento más liberado, pero le duele más al otro. Ahora tenemos la ansiedad en los niños y en los adolescentes. Me voy a detener unos minutos acá, que la ansiedad está muy presente en los niños y la bibliografía con respecto al tema indica, y también les comento que desde mi experiencia profesional, un porcentaje altísimo de ansiedad de los niños tienen que ver con la ansiedad de sus padres. A ver, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental y no necesariamente una patología. Es algo que está presente en todos y todos podemos evocar alguna situación que nos haga pensar en cómo se siente una persona ansiosa, en cómo procesa una persona ansiosa. ¿En qué consiste? Es una reacción que expresa un modo de procesamiento de estímulos amenazantes o peligrosos. Cuando aumenta los niveles de incertidumbre, cuando nos encontramos en una situación que nos resulta ajena, desconocida, frente a esto se activa un estado mental de ansiedad para dar una respuesta que nos proteja de alguna manera. Es una emoción compleja, pero es mejor llamarla estado mental porque da cuenta de la complejidad en el nivel del procesamiento y tiene que ver con otras emociones, ¿no? Como ser el miedo, el temor, el pánico, el terror, nerviosismo, preocupación, inquietud, impaciencia, inseguridad, desconfianza. Todas estas son experiencias emocionales que acompañan muchas veces las reacciones de ansiedad. También hay que tener muy presente que la ansiedad tiene que ver con la anticipación. Por eso, en muchas ocasiones en la vida cotidiana, cuando tengo ansiedad con esta cuestión anticipatoria, resuelvo y resuelvo mal. Ahora bien, tenemos reacciones funcionales de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad normal? La amenaza nos lleva muchas veces a resolver los problemas, porque nos enfoca, nos permite concentrarnos y desarrollar estrategias de afrontamiento para esa situación y estar preparados para sobrellevar esas situaciones amenazantes.
Entonces, cierto grado de ansiedad es positivo. Lo peligroso es cuando no aparece en absoluto. ¿Cuándo es disfuncional la ansiedad? Cuando las reacciones son excesivas frente a la amenaza. Otra cuestión a tener en cuenta es que lo patológico va a tener que ver con lo cuantitativo y con el nivel de interferencia en la vida también. Según el DSM-5 vamos a tener, por un lado, fobia específica, fobia social, trastorno de pánico con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada. Les comento un dato importante con respecto a este último. Bueno, por un lado, que es el segundo trastorno más común, seguido de la fobia específica, pero una de las consecuencias más observables en el ámbito educativo es la baja en el rendimiento académico. Y otro dato importante es que los pacientes afirman que el inicio del malestar ha sido gradual y se han percibido ansiosos desde la niñez, ¿no? Otro dato importante. Con respecto al rol del terapeuta, el terapeuta cognitivo-conductual adopta una postura activa cumpliendo diversas funciones. Por un lado, diagnosticador implica valorar múltiples fuentes de información, los padres, los docentes, los médicos y el paciente. Consultor consiste en una modalidad de trabajo colaborativo con el paciente en la búsqueda de soluciones. Y entrenador es aquel que provee ciertas estrategias para aprender determinadas habilidades cognitivas y comportamentales para poder afrontar las situaciones conflictivas por sí mismo. Tenemos la evaluación diagnóstica, debido a que los abordajes son específicos para cada trastorno. Primero que debemos realizar es la evaluación diagnóstica. Se pueden realizar entrevistas clínicas y se cuenta con instrumentos diagnósticos. Estos consisten en escalas que permiten recabar información. Si bien los trastornos cognitivo-comportamentales fueron diseñados para trastornos específicos, muchos pacientes no presentan un trastorno mental, como es el caso de la depresión y la ansiedad. Hay que diferenciar los trastornos de otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, tales como la relación con los padres, los hermanos, la cuestión académica también, etc. Una vez elaborado el diagnóstico, es recomendable comunicarlo a los padres y al niño mismo, utilizando un lenguaje accesible. Puede pedírsele al niño que le dé un nombre a lo que le pasa. Se busca un nombre acorde a su edad y a las características del trastorno, explicándole que trabajaremos juntos para combatirlo. Al invitar al niño a nominar el problema como una entidad externa contra la cual se ha de luchar, se promueven actitudes claves. Para un niño ir al psicólogo puede ser una experiencia desagradable, entonces pensar juntos estrategias como por ejemplo ganarle a la furia puede resultar divertido y gratificante. Ahora bien, hay dos intervenciones terapéuticas iniciales, ¿no? Tenemos por un lado la psicoeducación y la validación de la experiencia. ¿Qué podemos decir de la psicoeducación? Que tiene que ver con brindar información ajustada a lo que la mente del otro puede procesar y ajustar para que pueda entender mejor lo que le está pasando. Es brindar información generalizada. Muchos papás la van a utilizar, la van a hacer propia, la van a utilizar en beneficio de sus hijos. Ejemplo, ¿cómo es que jugando con el niño podemos ayudarlo a cambiar, a que tenga una adaptación más funcional, a que se sienta mejor? La psicoeducación es también una explicación acerca del trastorno por un lado y del tratamiento. Con respecto al trastorno, informar sobre las causas, qué frecuente es en la población, qué características tiene la sintomatología. Y en cuanto al tratamiento, alternativas disponibles, aspectos básicos,
técnicas específicas y qué duración estimativa tendría. Esto es muy importante. Digamos, es muy importante en relación más que nada en la alianza terapéutica, un concepto que vimos en la clase anterior, y que, digamos, la alianza terapéutica es a la psicología cognitiva como la transferencia del psicoanálisis, ¿no? Sostiene ese vínculo el tratamiento. Es imprescindible el consenso entre las partes, proteger la intimidad también de los pacientes. Por otro lado teníamos la validación de la experiencia, ¿no? Esa otra herramienta, validar las emociones, las experiencias de los demás para que el problema sea menor. En última instancia, el sujeto hace lo mejor posible para adaptarse a circunstancias vitales. Hoy todos estamos haciendo lo mejor posible para adaptarnos a esta circunstancia de coronavirus. Por otro lado, si pensamos que los papás le quieren hacer un daño a su hijo, entonces no lo vamos a poder ayudar. Si pensamos que es lo mejor que hacen con lo que tienen y están dispuestos a participar, sí lo vamos a ayudar. En el tratamiento, el juego pasa a ser un elemento clave en los niños. ¿Sí? El juego es una conducta innata, es terapéutico en sí mismo. Y tenemos por un lado el juego estructurado y el juego no estructurado. El juego estructurado se caracteriza por reglas, normas, puede incluir juegos de mesa diseñados con fines terapéuticos y también incluir juegos de mesa no diseñados con fines terapéuticos, como ser el ajedrez, las damas, el dominó, los naipes. Estos pueden servir para iniciar una actividad cualquiera con un niño que habla poco o que está desmotivado. Jugando resulta más fácil hablar de cualquier cosa. El juego llega a ser solo una excusa, una actividad mientras se analizan los problemas y sus posibles soluciones. Dependiendo del contexto, pueden utilizarse también deportes como el fútbol, que exige de ciertas reglas a seguir, de esfuerzo, de estrategia. También puede servir para modelar conductas de cooperación, tolerancia a la frustración, control de los impulsos. Y el juego no estructurado requiere de un ambiente con muchos juguetes, donde el niño puede elegir el juguete como si también el juego que quiere realizar. Más utilizado es el juego no estructurado. Cuando el niño manifiesta temas de conflicto, el terapeuta puede reorientar el juego en una dirección terapéutica. Pasamos a la siguiente y tenemos algunas intervenciones fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos entrenamiento en el reconocimiento de las emociones. Muchos niños no diferencian emociones como ser tristeza o enojo. El primer paso será diferenciar y nombrar estas emociones, como por ejemplo uso de caritas referido al tipo de expresión. Identificación y monitoreo de los pensamientos automáticos. Ya lo vimos eso de los pensamientos en la clase anterior, ¿no? Que son pensamientos que escapan a la voluntad, que son rápidos. Es por eso que uno no se detiene a cuestionarlos y lo toma como certero. En todo tratamiento cognitivo, uno de los pasos iniciales consiste en que el paciente detecte ese autodiálogo en las situaciones problemas. En la clínica se suele utilizar viñetas con globitos de pensamiento vacío. Reconocer la relación existente entre el pensamiento, la emoción y la conducta, la reestructuración cognitiva, identificar pensamientos disfuncionales, promoviendo alternativas más flexibles y adaptativas. Con niños se pueden utilizar marionetas, caracterizando autoverbalizaciones positivas ante situaciones estresantes. Historietas con globos, con textos psicoeducativos o vacíos, para que el paciente los llene. Modelados, estrategias para el control de impulsos y uso de biblioterapia, ¿no? Cuentos y narrativas terapéuticas.
Hay distintos objetivos terapéuticos. Algunos son objetivos terapéuticos individuales focalizados, como producir un alivio sintomático, ¿no? Ejemplo, el niño no puede dormir bien solo, no le hace caso a la maestra. Lo primero que buscamos es un alivio sintomático, como un primer nivel de intervención. En general las consultas son así, el niño le pasa esto y queremos que deje de pasarle. A veces los objetivos son relacionales, ofrecer nuevas formas de relación interpersonal. Ejemplo, quiero llevarme mejor con mi hijo, quiero modificar formas disfuncionales en que se comunica la familia. Bueno, ahí vamos a estar en un objetivo de psicoterapia, pero a veces no es necesario ir al nivel de psicoterapia, sino brindar psicoeducación. Son distintos niveles de intervención familiar y distintos objetivos. A veces hay una comunicación familiar funcional y no tiene dificultades de relacionarse, sino lo que se requiere es ayudarlo a que tenga, por ejemplo, más recursos para afrontar una cirugía o una enfermedad crónica, que aumente su capacidad de expresión. Es importante identificar en qué nivel de intervención terapéutica vamos a trabajar. Y en función de esos objetivos tenemos distintas estrategias. ¿Qué relación existe entre el pensamiento, una emoción y una conducta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y a considerar, tenemos que tener en cuenta el nivel de urgencia, ¿no? Ejemplo, el chico está rompiendo todo, por ahí no es tan urgente, ¿no? Lo que le pasa es que no puede dormir. El momento evolutivo, en qué momento de la construcción del psiquismo se encuentra, el contexto, si se trata de una problemática que puede beneficiarse de psicoterapia, ¿no? O no, eh, cómo incluir a la familia, poder intervenir en el nivel individual o familiar, son dos objetivos diferentes, y ahí vamos a armar un diseño terapéutico de acuerdo a lo que escuchemos en la evaluación clínica, o sea, en las entrevistas y las pruebas complementarias. Vamos a tener objetivos más focalizados o más abiertos, procesos terapéuticos más breves o más prolongados. El trabajo con la familia. Hay ciertos factores típicos que pueden colaborar en la resolución de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, un padre que modela experiencias de afrontamiento a los temores, no invalida el temor del hijo, sino que lo alienta a enfrentarlo, ¿no? que lo ayuda. Y también tenemos en el origen y mantenimiento de los problemas, ¿no? Las conductas problemáticas de los niños pueden ser sostenidas por creencias disfuncionales de los mismos padres, ¿no? Padres que descalifican, no sé, en una escuela, por ejemplo. Eh, bueno, y tenemos la prevención de recaídas. En las fases finales del tratamiento se suele realizar un trabajo de prevención de recaídas que consiste en repasar las distintas estrategias utilizadas que dieron resultados en la resolución del conflicto. Se fomenta una actitud autónoma de afrontamiento, ¿no? Que fuera del ámbito sería terapéutico, el paciente tenga los recursos para seguir, digamos, trabajando y fortaleciendo por ahí sus puntos más débiles. Y como conclusión, es importante considerar la intervención dirigida a la familia y contextos educativos como una parte fundamental de los tratamientos. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la clase de hoy. Como les digo siempre, espero que haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima. Gracias por escuchar.